cuello, se denominan fascias. Entonces, la primera idea para describir fascias es entender que son unos bombones. Cada uno de ustedes está envuelto en piel, y debajo de la piel, fascia. En cuello, no es la excepción. ¿Qué tenemos? Se llama fascia superficial. Fascia superficial. Superficial. En esta fascia superficial, en cuello, encontramos a esta estructura, que la hemos visto en músculos de la cara, al platismo. ¿Sí? Entonces, justo debajo de piel, lo primero que se van a topar es con esta fascia superficial, donde encontramos al platismo. ¿Sí? Luego de la fascia superficial, repito, en cuello, vamos a tener otra envoltura, se va a llamar fascia profunda. A los dos hay que añadirles un apellido: fascia cervical, fascia cervical, superficial y profunda. Pero a diferencia de la superficial, donde solo está el platisma, en la profunda vamos a tener división de la profunda. Entonces la fascia cervical profunda se divide. ¿En qué? En una lámina, que la voy a llamar lámina superficial. Se va a dividir en otra, que se va a llamar lámina pretraqueal. Pretraqueal. Y en otra más, que se va a denominar lámina prevertebral. Entonces, la fascia cervical profunda se está subdividiendo en otras hojas más. Vayamos a ver en una imagen cómo está dispuesta esta fascia. Entonces, repito, la fascia superficial encontramos al platismo. Pero en la fascia superficial también encontramos grasa. Vemos el color amarillo alrededor. ¿Sí? Ahí está la grasa. Y acá algunas fibras que corresponden al platismo. ¿Sí? Esto corresponde al platismo. Esa es mi fascia cervical superficial. La profunda está de color verde. ¿Cuál de las hojas? La lámina superficial. Y veo esta envoltura, miren, de color verde. Esta es la lámina superficial ¿de quién? De la fascia cervical profunda. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es fijarse en la parte superior, en unos puntos en la parte superior. ¿Dónde se va a fijar? Un origen de inserción. La lámina superficial se va a originar, dice, en el hueso cigomático. Se va a originar en la protuberancia occipital. Protuberancia occipital. Se va a originar en la mandíbula. En la mandíbula. Entonces, agarra la mandíbula, arco cigomático, protuberancia occipital, ¿sí? ¿Y qué hace la fascia? La fascia se va a dirigir hacia abajo. A ver, vayamos a esquematizar en esta imagen. Acá está protuberancia occipital, ¿sí? Acá está arco cigomático, acá está la mandíbula. Entonces, la fascia tiene esta dirección. ¿Dónde se va a ir a insertar la fascia? Se va a insertar en el esternón, en la clavícula, en el acromion y la espina. ¿De qué hueso? De la escápula. Esternón, clavícula, acromion y espina de la escápula. Miren eso. Acá está esternón. Se está insertando en la clavícula. Viene al acromion y atrás a la espina de la escápula.
Vemos esta envoltura, ¿sí? Está envolviendo cuello. Pero al envolver, dice cuello, dirigirse de arriba hacia abajo, también va a envolver estructuras. ¿Qué estructuras? Lo que hemos marcado de color verde. Entonces, todo lo que hemos marcado de color verde es la lámina superficial. Y envuelve entonces a este músculo, miren. Este músculo es el trapecio. Es un corte transversal de cuello a la altura de C100. Entonces envuelve el trapecio y envuelve al esternocleidomastoideo. ¿Sí? Miren cómo los envuelve. Entonces la lámina superficial envuelve ¿a quién? Al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Estamos claros con la lámina superficial de la fase cervical profunda? ¿Sí? Muy bien, vayamos con otro. Se llama lámina pretraqueal. ¿Qué me dice de la lámina pretraqueal en concepto? Que igual se divide. ¿Cómo se va a dividir? División. Se va a dividir en dos láminas. Una lámina visceral y una lámina muscular. Entonces acá la división. Una lámina u hoja visceral y otra lámina u hoja muscular. Eso me dice Keynes. Se divide en dos láminas, visceral y muscular. Entonces voy y veo la primera, esta que me dice que es visceral. Entonces agarro de color rojo, marco esto de que está con lila acá. ¿Vemos? Esta es la lámina pretraqueal. Pero en su hoja, ¿qué? En su hoja visceral. ¿Por qué visceral? Porque envuelve vísceras. Glándula, tiroides, tráquea y esófago están siendo envueltos por esto. ¿Sí? Entonces, digo, la lámina visceral está envolviendo vísceras, glándula, tiroides, tráquea y esófago. Están envueltos por la lámina visceral de la lámina pretraqueal. ¿Estamos claros? Muy bien. Y tenemos, dice, una lámina muscular. Acá no está marcada, pero nosotros la vamos a marcar, miren, de color negro. Entonces, vamos a envolver a estos músculos que están por delante. Justo son los músculos infrayoideos. ¿Okay? Por lo tanto, la división de la lámina muscular envuelve ¿a quién? A los músculos infrayoideos. Ahí está la pretraqueal. Al igual que la superficial, necesito espacio. Al igual que la superficial, la lámina pretraqueal va a tener un origen y una inserción. ¿Dónde se va a originar? Dice la lámina pretraqueal. En el hueso ioides. ¿Dónde se va a insertar? En el pericardio. Se inserta en el hueso ioides y va hasta el pericardio. ¿Estamos claros con este concepto? ¿Sí? Recuerden que la lámina superficial también tenía un origen. Ahí va desde la protuberancia occipital, hueso cigomático, arco cigomático, mandíbula. ¿Hasta dónde? Hasta la clavícula. Y ahora esta que es la pretraqueal, igual. Se está originando en el ioides y está yendo hasta el pericardio. ¿Para qué me sirve este concepto? Para cuando lean cirugía o lean fisiopatología, se ubiquen. Ha habido una patología muy frecuente en la época de los 80 y 90. Era el bocio. ¿Sí? Entonces, ¿qué era el bocio? El crecimiento de la glándula tiroides. Crece en el cuello. ¿Sí? Pero tengo que entender que en cuello hay envolturas. Una de esas envolturas, la estoy diciendo, lámina pretraqueal en su hoja visceral. Entonces, ¿para qué estoy entendiendo esta envoltura? Porque el bocio no solo va a crecer en el cuello,
¿A dónde va a ir el bocio si tiene una envoltura? ¿Esta envoltura de dónde a dónde va? Del ilioides al pericardio. Y el pericardio está en el tórax. Entonces, ¿el bocio dónde va a crecer? Va a crecer en el cuello y va a crecer también hacia el tórax, hacia el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrá que hacer el cirujano? Abrir la lámina pretráctea